Feliz día, comenzamos a día de hoy conectados al ser Adriana Sea. Muy buenos días, muy feliz día, estamos acá en Escuela Adi Luz, transmitiendo obviamente para todo el universo a través de Buenos Aires y Ituzaingó, Argentina. ¿Cómo podés entrar a disfrutar de la programación? A través de www.youtube.com/conectados al ser Adriana Sea, www.youtube.com/adi-luz advancea. Quien te habla, Adriana Luz, Sea de la escuela. Adriana Luz, Sea de la escuela, líder coach de Escuela Adi Luz. Hoy tenemos un temazo para compartir y también para disfrutar. Te invito a que puedas entrar a red social para que puedas conectarte a través de frecuencias superiores para que puedas comenzar a desarrollar un nuevo nivel de conciencia. Hoy tenemos un temazo para compartir. Siempre, obviamente, desarrollamos temas relacionados con frecuencia dimensional superior a través del camino del despertar. Hoy hablamos de un tema muy, pero muy interesante relacionado con conceptos de despertar de conciencia, de qué manera empezar a abrir la mente a un nuevo nivel de conciencia a través del despertar. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezamos a desarrollar un parámetro de despertar y de qué manera? ¿Cuáles son los métodos y técnicas de desarrollo a través del camino del despertar? Y habíamos hablado en estos programas de estadios de conciencia, hablamos de los buscadores de conciencia, de la buscadora de conciencia, frecuencia del despertar espiritual y también lo que está orientado a frecuencias del camino del despertar de conciencia y desarrollo de forma técnica de lo que es conectarse a frecuencias superiores y desarrollar cuerpo, mente, alma y espíritu y obviamente amplificar y obviamente desarrollar la conciencia a través de empezar a develar qué hacemos en el planeta para empezar a despertar. Algo muy importante, cómo empezar a conectar con frecuencias superiores a través del desarrollo evolutivo de conciencia. Hablamos primero de cómo empezar a develar y cómo empezar a entender lo que es una frecuencia de parámetro superior a través de las escalas evolutivas, a través del desarrollo del cerebro, a través del desarrollo de la conciencia, a través de parámetros superiores, a través del camino del despertar, qué son las dimensiones, cuáles son los conceptos antimateria y vamos a hablar un poco, resumidamente, un poco de cada uno de los temas para que puedan empezar a entrar a un nuevo nivel de conciencia. Para empezar a comprender lo que es la frecuencia del espíritu, tenemos que entender algunos conceptos básicos relacionados con dimensiones, concepto de energía y también frecuencia de vórtices energéticos para lo que es preparar nuestro cuerpo, mente y alma a través de los métodos, a través de las técnicas y a través del camino del despertar. Algo importante para empezar a develar. Las dimensiones son frecuencias que ayudan a comprender cómo estamos, cómo conectarnos a frecuencias superiores y cómo despertar la conciencia de forma técnica. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos un concepto dimensional, un concepto multidimensional y un concepto adimensional. El concepto adimensional es un concepto de dimensiones que obviamente está errado por algunas cosas que estuve viendo, que estaba orientado a que las frecuencias adimensional son un concepto de dimensiones. ¿Por qué motivo? Porque en el principio de la existencia, las frecuencias de dimensiones y parámetros de vórtices energéticos estaban orientados a través, tanto en la antigüedad como a día de hoy, a frecuencias dimensional superior. Entonces, las frecuencias adimensional son conceptos de dimensión, son parámetros dimensional donde nosotros podemos ver a través de la mente y a través de nuestro cuerpo y conexión con las frecuencias del espíritu, podemos ver un concepto de frecuencias de dimensión. La visión dimensional está orientada a ver diferentes dimensiones a través de los conceptos adimensional, multidimensional, frecuencias dimensional y parámetros de concepto amplificado a través de las posibilidades, a través de lo que es el concepto cuántico. Hay un montón de conceptos de definiciones que están orientados a poder comprender y abrir la mente a un desarrollo de conciencia. Bien, ¿cómo sacar larvas, parásitos y gusanos energéticos a través de poder entender, de conectarnos con una frecuencia superior? A través de poder entender cómo salir de parámetros egoicos
para poder indagar en la conciencia de aquello en lo que es. Varias frecuencias para tener en cuenta. Para conectarse a una frecuencia superior tenemos que tener una visión amplificada en un concepto amplificado de posibilidades. Entender galaxias, dimensiones, frecuencias dimensional y parámetro energético. En cada una de las frecuencias o en cada una de las disciplinas, cada uno llama o ve o entiende los conceptos energéticos con una definición determinada según el parámetro de conciencia que tenga o según el concepto de conciencia y de apertura mental que tenga para comprender lo que son las frecuencias de dimensiones a nivel del concepto energético. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Varios conceptos para tener en cuenta. Cómo sacar esas frecuencias egoicas o astral o conceptos que hay que empezar a limpiar a través de entender concepto planetario, conceptos de galaxias, frecuencias amplificadas y también lo que es un concepto de parámetro energético. Bien, ¿cómo comenzar a conectarnos con nuestra alma, espíritu, conciencia y también frecuencia de perfeccionar nuestro cuerpo a través del concepto energético, teniendo métodos y técnicas que nos acerquen a comprender cuerpo, alma, espíritu, conciencia y mente? La mente es un concepto de tecnología que está en otro nivel de conciencia y es parte del concepto cerebral. Si nuestro cerebro, la mente, el espíritu y la conciencia y el alma están orientadas a una frecuencia de sintonización. Cuando alguno de nuestros cuerpos energéticos no está alineado a lo que es nuestra frecuencia de resonancia de alguna parte de nosotros mismos, tenemos que empezar a buscar métodos y técnicas donde siempre podamos alinear al concepto interno de mi yo superior, de mi conciencia superior, de los parámetros de mi alma y mi espíritu, y conectarse a frecuencias superiores a través de poder amplificar la mente, conectar con frecuencias de tecnología interna, conectar con frecuencias de tecnología superior, de vórtices, de función corporal, mental y también a través de un parámetro de frecuencias de posibilidades. En algunos textos muchos hablaban del concepto de conexión a través de frecuencias superiores, a través de entender la parte dimensional, algo trascendente. Vivimos en un concepto de diferentes dimensiones. Entendemos que para comprender y entender un despertar de conciencia tenemos que conocernos y también comprender lo que son diferentes aspectos entre la parte sólida y la parte sin concepto de solidez y conceptos de vórtices energéticos para empezar a desarrollar un nuevo nivel de conciencia. ¿Qué tenemos que entender? Tener una mente amplificada para conocer la parte cósmica, conocer galaxias, conocer universos, planetas y también saber sobre tecnología. Entonces, esa tecnología interna innata que traemos desde el origen de la existencia permite que podamos desarrollar un nuevo parámetro de sabiduría a través de conceptos superiores. Bien, ¿qué tengo que tener en cuenta? Varios conceptos a tener en cuenta. Primero, entender la parte dimensional. Comprender y entender conceptos adimensional, conceptos dimensional, conceptos multidimensional y saber lo que es una frecuencia de dimensiones. Vuelvo a hacer esta aclaración para poder comprender. Los conceptos dimensional están orientados a diferentes dimensiones, en diferentes octavas de energía o en diferentes conceptos de frecuencias de parámetros de novenas de energía. Podemos entender lo que es la frecuencia de resonancia. Bien. En lo que es la parte de multidimensionalidad, hablamos de un concepto multidimensional. Y frecuencias adimensional son frecuencias donde los seres energéticos superior frecuencian los parámetros de dimensión a través de poder observar que un concepto de visión dimensional. Entonces, frecuencias de adimensión, o sea, lo que está orientado a la frecuencia de adimensional, está orientado con conceptos de entender las dimensiones desde un parámetro amplificado. Hay un concepto de error que aparece en uno de los conceptos que se ve o que por ahí se muestra en internet y quería hacer la aclaración para que se entienda. En el origen de la existencia, tanto lo que son las frecuencias de resonancia, cada concepto está orientado al nivel de conciencia que tenga cada una de las personas. Para entender espíritu, conciencia y frecuencia dimensional,
tenemos que comprender los parámetros de vórtices energéticos, frecuencias de energía, conceptos de amplificación a través de lo que son los parámetros energéticos a través de éteres, de conciencia, de resonancia y también de vibración. Para poder comprender lo que es la mixturación entre lo que es la energía que se ve a nivel externo y lo que es nuestro conocimiento interno, o sea, lo que es nuestra tecnología interna, los dos parámetros de realidad a través de frecuencia de conocerse como diosa, como maestra, como espíritu superior o como energía, tenemos que comprender por un lado lo que es la frecuencia que se manifiesta a través de lo que es la parte externa y conocerme a mí misma o a mí mismo, yourself, conocerme a mí mismo o a mí misma para entender conceptos energéticos a través de poder perfeccionar lo que es la función de mi cuerpo, mente, alma, espíritu y conciencia. Cuando yo me conecto a mi yo superior, entro en la esencia de mi historial energético, entro en la esencia de los parámetros de mi cuerpo, entro en la esencia de los parámetros de mi espíritu, entro en la esencia de los parámetros de mi alma. Entonces, cuando yo entro en la profundidad de mi ser, empiezo a conocerme. Cuando yo entiendo parámetros mental y cerebral y vórtices energéticos, empiezo a amplificar mi mente a un concepto superior. Tenemos por otra parte lo que es el concepto de la mente y del cerebro. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Nuestra mente y nuestro cerebro es un concepto de tecnología absolutamente infinita. ¿Qué significa? Otra vez, nuestro cerebro, los conceptos del cerebro y la parte mental son conceptos de tecnología infinita. ¿Qué significa? Que tenemos la posibilidad de indagar en nuestra tecnología interior para comenzar a evolucionar, para mejorar los conceptos superiores a través de una frecuencia superior. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Métodos, técnicas y amplificación en los conceptos de conciencia para empezar a evolucionar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta también? Por un lado está la parte materia, lo que ustedes ven a través de lo que es un concepto de observación, galaxias, estrellas, planetas, y por otro lado está el concepto energético, que es la energía paralela a lo que es la frecuencia materia, que nos ayuda a entender el concepto antimateria, energético, de orgón o de energía vital o de reiki, de espíritu, como lo quieran llamar. Por un concepto que podemos entender, podemos amplificar la mente a un concepto superior. A través de amplificar la mente a un nuevo nivel de conciencia, los parámetros de transformación, de trascendencia, permite que podamos cambiar rápidamente lo que es nuestro aspecto de lo que era anteriormente, o sea, la parte vieja, antigua, hacia un concepto de innovación en lo que son las frecuencias superiores para el camino del despertar. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Empezar a conectarme con mi cuerpo, mente y alma. Conectarme con mi frecuencia superior. Indagar en los conceptos de conciencia. Conectarme a frecuencias superiores para el camino del despertar. Entender que mi cuerpo es un parámetro personal, que mi alma es un concepto de sabiduría. Mi espíritu es un parámetro de conexión a través de frecuencias superiores. Y entender eso ayuda mucho a poder conectar con frecuencias superiores. En la antigüedad o en algunas religiones, muchos seres se tapan la cabeza o se tapan algunos vórtices, donde son vórtices de conexión a través de frecuencias superiores. Muchos seres, a través de diferentes, parámetros de lo que es la parte, ortodoxa o frecuencias que están orientadas a parámetros, en lo que es la parte de 3D, se tapan algunas partes del cuerpo por un concepto de, de creencias o de tradicionalidad. Y en realidad los vórtices tienen que ser oxigenados y pranizados para poder hacer contacto con frecuencias superiores. La meditación, la conexión, la respiración, la pranización permiten que podamos hacer contacto con frecuencias superiores para el camino del despertar. Otra vez, los vórtices energéticos cumplen la función de oxigenación, de pranización, de comunicación, de amplificación de conciencia para poder orientar los conceptos de conciencia a un nivel superior
para el camino del despertar. Muchos seres, por tener una tradicionalidad, tapan lo que son los vórtices energéticos que generan, que generan purificación y que generan retransmutación de lo que es la frecuencia de limpieza y purificación del cuerpo, inclusive más en lo que es la parte cerebral. En la parte cerebral, en la parte del cerebro y en la parte de los vórtices o chakras de la cabeza, oxigenar, pranizar y hacer respirar la parte cerebral permite que podamos hacer contacto con frecuencias superiores. Salir de parámetros o patrones de pensares terrestres permite conectar con frecuencias superiores para el camino del despertar. ¿Qué ayuda para poder comprender? Entender profundamente el concepto de los vórtices energéticos, los chakras, cuerpo, mente, alma, espíritu y también frecuencias de conciencia. Para esto, salir de parámetros terrestres para comprender lo que es una frecuencia superior para el camino del despertar y nuevos niveles de conciencia. ¿Qué tengo que entender? Durante muchísimos años se ha manipulado lo que es la parte de lo que es la frecuencia materia a través de lo que es la matriz del cuerpo. Y algo importante para tener en cuenta que parte de la matriz del cuerpo es un ensamble a través del espíritu y el alma para conocerse a ustedes mismos. Entonces, tengo que tener en cuenta que los parámetros de conexión a través del mundo espiritual me ayudan a conocerme internamente y poder conectarme con frecuencias superiores para el camino del despertar. Tengo que tener en cuenta salir de los conceptos terrestres que generan que no pueda hacer contacto con mi alma y con mi espíritu para poder conectarme a frecuencias superiores. Salir de conceptos terrestres. Saben ustedes que habíamos hablado a través de lo que es la frecuencia de la parte cerebral y lo que es la frecuencia de la parte mental, que estaba orientada a diferentes conceptos del cerebro. El cerebro reptil, el cerebro animal, el cerebro mono, el cerebro animal, el concepto animalesco. Y eso es muy importante para establecer una diferenciación de los conceptos terrestres de los conceptos extraterrestres. ¿Por qué? Porque de esa manera, a través de las prácticas, a través de los métodos, a través de la forma de conexión, podemos empezar a indagar en lo que es un nuevo nivel de conciencia. Los conceptos de conexión, la invocación, los conceptos de purificación a través de lo que es la palabra, a través de lo que es un nuevo léxico, permite conectar a través de frecuencia de parámetro superior. Cuando salimos de la realidad de 3D, empezamos a conectar con frecuencias superiores para el camino del despertar. Cuando salimos de parámetros de 3D, empezamos a conectarnos con frecuencias dimensional superior para el camino del despertar. Otra vez, cuando salimos de parámetros de 3D, de tercera dimensión, empezamos a conectarnos con frecuencias superiores a través de la dimensión quinta dimensión. La quinta dimensión y la sexta dimensión no están orientadas a parámetros de concepto de amor. ¿Por qué? Porque los vórtices energéticos permiten hacer una apertura a través de los parámetros de purificación del alma. Otra vez, los conceptos de quinta y de sexta dimensión están orientadas a abrir los vórtices a través de la pranización y la purificación del alma. ¿Qué quiere decir? Que en la quinta dimensión y en la sexta dimensión y también obviamente en los vórtices o apertura de los vórtices energéticos, cuando hablamos de quinta dimensión, hablamos de quinta dimensión real, de lo que es la frecuencia de dimensión real, o sea, quinta dimensión, sexta dimensión. Para entrar en esos parámetros dimensional, tengo que tener perfectamente purificada la parte álmica y estar conectada todo el tiempo a frecuencias de conciencia, parámetros de ultraconciencia y parámetros también de espíritu, del concepto de mi espíritu, Entonces, frecuencias de tercera dimensión y frecuencias de cuarta dimensión oscilan todavía en lo que son los parámetros terrestres. Quinta dimensión y sexta dimensión permiten que podamos indagar en los conceptos de conciencia, conectarnos a frecuencias superiores, mejorar la capacidad de conexión a través de los conceptos de observación para mejorar un nuevo nivel de conciencia. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Conectarme
a frecuencias altas y entender la parte dimensional. La quinta dimensión, o sea, lo que son frecuencias de quinta dimensión y sexta dimensión, son frecuencias que se acceden a través de la purificación del alma, a través de técnicas, obviamente de práctica muy intensivas y muy profundas, y la conexión o el ensamble perfectamente orientado al espíritu y a la conciencia del yo soy. La parte del yo, que también es una definición que está confundida, los conceptos del yo soy o del yo superior, permiten hacer contacto con frecuencias de tecnología que traemos a través del parámetro del cuerpo, y a través del parámetro del alma, y a través de la conciencia. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Conectarme a través de frecuencias superiores para mejorar la capacidad de conexión, para comenzar a indagar en nuevos niveles de conciencia. Salir de procesos de creencias, salir de conceptos de procesos de creencias, porque muchos hablaban del concepto al principio de las Sagradas Escrituras, y a día de hoy nos damos cuenta que el concepto de apertura a través de los vórtices energéticos se realiza o se manifiesta a través de la práctica intensiva. ¿Qué significa esto? Que para entrar a una quinta dimensión tengo que entender perfectamente lo que es la purificación del alma, la purificación del cuerpo y la purificación del espíritu. Entonces, tenemos que salir de creencias terrestres, tenemos que salir de creencias mundanas que no nos llevan a comprender lo que es el concepto de, obviamente, mi inteligencia interna. Lo que hablábamos en uno de los programas, jamás, nunca en la existencia, un espíritu o alguien les va a pedir que utilicen el cuerpo, o que les presten el cuerpo, o que les vendan el cuerpo, o que les entreguen el cuerpo. En muchas religiones, durante mucho tiempo, hablaron de ese concepto de la entrega del cuerpo como un concepto de ofrenda al mundo espiritual, o al mundo de Dios, de frecuencias de avatares que han estado, y en realidad la tecnología del cuerpo es un concepto innato para ser, obviamente, desarrollado en un proceso superior de conciencia. Para mí y para mi conciencia, para mi yo y para mi conciencia, lo que es el desarrollo del proceso superior es justamente para mí, para purificarme, para liberarme, para poder entender parámetros superiores de conciencia. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Los parámetros de conciencia superior permiten indagar en la conciencia de todo lo que es. ¿Qué tengo que tener en cuenta para esto? Salir de conceptos de creencias terrestres. Conectarme con parámetros superiores a través de poder entender y comprender. Salir de los conceptos terrestres, porque hay mucha idealización con personajes de la Biblia, o hay mucha idealización con conceptos terrestres que generan que el ser humano tenga un concepto de idealización y no evolucione. Por este motivo hablamos de las escalas evolutivas, hablamos de las escalas de parámetro dimensional, hablamos de las escalas evolutivas, hablamos que a día de hoy, entre el parámetro de frecuencia desde que existe la humanidad hasta lo que es a día de hoy, 2025, no hubo un desarrollo extraordinario a través de los seres para empezar a conectarse a través del alma, del espíritu, la conciencia y de aquello que está orientado a mejorar los aspectos superiores. ¿Qué tengo que empezar a comprender? Que para entender desarrollo a nivel de una frecuencia superior, tengo que empezar a indagar en los conceptos de conciencia. Es muy importante empezar a hacer contacto con frecuencias superiores para el camino del despertar. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Empezar a conectarme con frecuencias superiores para empezar a indagar en los procesos de conciencia. Salir de la idealización de los conceptos terrestres. Salir de parámetros de frecuencias de conceptos terrestres donde me llevan a inhibir lo que es mi conciencia verdadera. Cuando yo me conecto a frecuencias de mi yo, recién ahí empezamos a conectar con frecuencias de espíritu, conciencia y seres de luz. Cuando nosotros hacemos contacto con nuestra alma y con nuestro espíritu, ahí empiezan a aparecer los guías, ahí empiezan a aparecer los seres de luz. En ese momento,
cuando nosotros conectamos a la frecuencia de nuestra alma y a la frecuencia de nuestra conciencia, podemos empezar a indagar en conceptos superiores para el camino del despertar. Empezar a conectarnos con frecuencias superiores. Cuando nosotros conectamos con frecuencias de dioses, de guías, de seres de luz y conciencia, también tenemos que conocernos, porque lo que es la parte del ensamble entre el alma y el espíritu genera que podamos pasar a un nuevo nivel de conciencia conociendo a nuestros guías o a nuestros seres de luz o a lo que son las frecuencias del espíritu a través de poder comprender la parte dimensional. Primero, el primer estadio de conciencia es la purificación del alma, la purificación del espíritu y la conexión al espíritu y a la conciencia. El segundo estadio de conciencia es comprender la parte dimensional. No puedo acceder a un parámetro de quinta dimensión si los vórtices energéticos están cerrados. Entonces, tengo que comprender bien ese concepto. No puedo acceder a un parámetro de quinta dimensión, si los vórtices energéticos superiores de los chakras del cerebro están cerrados. Tengo que comprender la parte dimensional. ¿Qué es dimensión? ¿Qué es multidimensión? ¿Qué es la parte dimensional, multidimensional y adimensional? Son frecuencias dimensionales. Lo que es la parte de dimensión, lo que es la parte adimensional y lo que es la parte multidimensional son frecuencias superiores para el camino del despertar, para empezar a conectarse con frecuencias superiores para mejorar la capacidad de conexión. Abrir la mente a un nuevo concepto y mejorar frecuencias de conexión a través de la práctica. La única manera de hacer contacto con frecuencias superiores es a través de la práctica, es a través de las disciplinas de métodos, técnicas de curación, de sanación y también de apertura a través de nuevos niveles de conciencia. Abrir los vórtices energéticos superiores para mejorar la capacidad de conexión, para empezar a evolucionar y entender frecuencia dimensional a través de un concepto alto de conciencia. Mejorar cuerpo, mente, alma y espíritu a través de comprender y entender cómo indagar en un nuevo nivel de conciencia. La parte corporal es un concepto interno, es un concepto superior, y la parte alma, espíritu y cerebro es un concepto, obviamente, donde es una tecnología interna que tengo que empezar a develar. La parte mental y la parte cerebral es un concepto de conexión a través de frecuencias superiores para el camino del despertar. La parte cerebral y álmica es un concepto superior para empezar a indagar en nuevos niveles de conciencia. Esto es Escuela Adi Luz, a través de @conectados al ser Adriana Sea. Les doy la bienvenida, estamos desde Escuela Adi Luz. Es muy importante, hablé de muchos temas al mismo tiempo para que se entiendan a dónde están orientados los conceptos de despertar de conciencia. Conectar al mundo espiritual y conectar a avatares que han estado en la tierra encarnados es a través de la frecuencia de conocer mi alma, conocer mi espíritu, conocer mi conciencia, y la única manera de acceder a parámetros de dimensiones de quinta y sexta dimensión es a través de la purificación del alma, del espíritu y la conciencia, y saber sobre chakras y vórtices energéticos. Muy feliz día, muy buenos días. Esto es Escuela Adi Luz. Pueden entrar a través de www.facebook.com/medito en este instante, www.facebook.com/adi.certeza, www.facebook.com/yo soy, www.facebook.com/conciencia logos, www.facebook.com/Escuela Adi Luz. Pueden entrar también a canal de WhatsApp, pueden entrar también a YouTube, pueden entrar al buscador a través de Tarot Profesional Adi Luz, Meditación, Conexión Extraterrestre. Pueden entrar a Google y pueden ver Tarot Profesional Adi Luz, Conexión, Meditación y Conexión Extraterrestre. Otra vez, pueden entrar al buscador. En el buscador Tarot Profesional Adi Luz, Meditación y Conexión Extraterrestre.
Desde una tecnología extraterrestre comenzamos a desarrollar un nuevo nivel de conciencia. Se viene toda una develación futurista, toda una develación a través de poder comprender y entender lo que está orientado a un desarrollo en un nuevo nivel de conciencia. Conceptos de métodos y técnicas develadores para el camino del despertar. Psique activa, métodos de comprobación, numerología advancea, psicología extraterrestre, conexión extraterrestre, también cosmología extraterrestre Adi-Luz, meditación advancea, alimentación consciente, armonización cuántica de casa, comercios, ambientes, espacios y lugar. Te esperamos. Esto es Escuela Adi-Luz. Hoy desarrollamos un temazo a través de www.youtube.com/conectados al ser Adriana Sea. Quien te habla, Adriana Sea, Adriana Luz, Sea de la escuela líder coach de la escuela, maestra espiritual hace 25 años. Desarrollamos todo un concepto de lectura, de desencriptación, de develación a través del concepto del despertar de la conciencia. Parámetros de armonización, limpieza de chakras, vórtices energéticos para el camino del despertar. ¡Feliz día!